Es el Museo de Iquitos por ahí. Buenos días. Vamos a visitar un poco de la cultura de Iquitos. Lectura de preámbulo, ¿ya? Wow. Este es como el museo etnográfico. Había entrado a otro museo que se encuentra por el malecón. Sí, ese es el Museo Amazónico. Sí, ¿no? Este es el Museo Iquitos, es otro tipo de museo, este es más historia. Ah, claro, el otro es como más etnográfico, ¿no? Estos son muñequitas que usan los chamanes, los brujos, Ah, para eso. hacer curaciones, para hacer limpiezas, depuraciones y todo, ¿no? Ujú. Estos son fibras vegetales y esta es la corteza de un árbol que se llama la yanchama. Estos son accesorios de los boras. Los poras. Ellos hacen una danza cada que van a cosechar. La mayor parte del territorio del Perú es Loreto. Claro, tercera parte, prácticamente. Sí, y mira acá, pero el 51% del territorio del Perú es amazónico, ¿no? Así es el Amazonas, casi el 55% es bosque, Wow. ¿no? Entonces, para que te des cuenta lo malo, lo grande y lo fastuoso y lo rico que es la selva amazónica. Por la zona baja de Belén que están los secoyas. Secoyas. Los secoyas. Todas estas cerámicas están hechas a barro, adobe y todo, ¿no? Son de los secoyas. Wow. Tenemos muchas comunidades activas acá en esta región. Sí. Una de las más emblemáticas son los bolos, los cocamas. Cucamas. ¿No? Son características su manera de vestir, la vestimenta. Y casi todas nuestras señas para que ellos vivan, ¿qué hacen ellos? Cazan, pescan y siembran. Y cada es una isla que le rodean tres ríos. Claro. El Amazonas, el Nanay y el Italia. ¿No? Estos son aguas del Nanay. Esta es una toma de Iquitos, y la zona sur, la zona norte. Esta es la avenida de la Marina, ¿no? Se llega hasta el puerto Bellavista. Nanay. Usted ya conoce, imagino que ya conoce, ¿no? Sí. A 15 minutos en botecito está este río que se llama el río Momón. Ah, Ahí están los boras. los boras, Claro. los diablos, los mitotos, los cucamas. Hay un serpentiario, un mariposario inclusive, ¿no? Y al costado derecho, si me paro así, está la unión de estos dos ríos, el Amazonas con el Nanay, ¿no? Y esta es la zona sur de Iquitos, Belén, todo esto es Belén. Y esto es el río Italia, y esto es Belén, se habrá conocido también. Sí, ahorita justo vengo ahí. La forma de vivir de ellos es sobre el río, ¿no? En balsas sobre el río. Ellos alimentan al Amazonas, la fluyen al Amazonas, ¿no? Sí. ¿Usted sabe, tiene una idea de dónde se origina el Amazonas? Exactamente en las alturas de Arequipa. Hay En la provincia de Caylloma hay un nevado que se llama Quehuisha, Kiwilla. donde nace el río más largo que tiene el Perú, que es el río Ucayali, que juntos con el río Marañón, que también nace de los Andes, cerca de la ciudad de Nauta, se unen los dos ríos y se forma el Amazonas, ¿no? Que cruza toda nuestra Amazonía, pasa por Leticia, Colombia, pero cruza todo el Brasil hasta desembocar en el océano Por el Atlántico. ¿no? Es el río más ancho. Aquí alcanza casi 3 kilómetros, pero en el Brasil, que es un poco bien, ¿no? Acá alcanza 40 kilómetros de ancho, 60, y aquí en esta parte alcanza 240 de ancho. Wow. ¿No? Por eso es considerado también el río Mar. ¿No? Avanzamos por acá. En su primera expedición que él hace, ellos entran por el Napo, cruzan toda la Amazonía y se dan cuenta que están navegando un río poco común, pues, más ancho, porque ellos vienen en busca de qué. En la época de los incas, en la conquista de los incas, los españoles se enteran que en la selva baja del Perú existe el dorado. La ¿no? leyenda. Ellos venían por el en oro. busca del dorado, el oro, ¿no? Por eso, inclusive hay historiadores que dicen que ese oro existe hasta ahora, Hasta que ahora, no lo ¿no? encuentran, inclusive hasta ahora siguen buscando, ¿no? En su segunda expedición, cuando él le da el nombre al río como Amazonas, en honor a las guerreras amazónicas del África, ¿no? Acá están los 5 ríos más largos que tiene el planeta. El río Amazonas, con 7.020 kilómetros, el río Nilo del África el segundo, el Yangtze de China el tercero, el Mississippi de Estados Unidos el cuarto, y el Huanghe de China el quinto. Son los 5 ríos más largos que tiene el planeta. Acá hay un dato: existen
29.300 especies de pescados en todo el mundo, ¿no? Pero el 10% de todo esto existe en el Amazonas. Wow. ¿No? Para que acá también hay algunas especies registradas que habitan en el Amazonas, ¿no? El delfín, me imagino que lo has visto, ¿no? Sí, ya me la estoy tortuga matamata, que es una de las especies de las tantas especies que existen como el monteno, el cupizo, la talicaya y todo eso. Pero nuestra gigante y la anaconda, ¿no? Que nosotros los gloretanos lo conocemos como la do, ¿no? Hablemos. Ya, este se llama el manguaré. El manguaré. El manguaré los crearon los ancestros, nuestros ancestros nativos, para que se comuniquen a través de sonidos. Así se comunicaban nuestras etnias nativas, a través de sonidos. Ellos hacían un sonido X para cualquier acontecimiento que ocurría en sus territorios. Y a través de sonidos ellos se comunicaban, ¿no? Pero ¿qué pasó? Desde el 5 de enero de 1864 comienzan a llegar a Iquitos los primeros barcos a vapor de la Marina de Guerra del Perú. Y paralelamente después, tiempos después, comienzan a llegar grandes barcos ingleses, época del caucho. La época del caucho, ¿no? En esos barcos ingleses no solamente venían ellos, venían otras culturas también, como las francesas, las italianas, las alemanas, inclusive las chinas. Y estos señores a Iquitos traen pero mucho progreso. Y uno de los progresos que nos traen pues es la comunicación. Entonces nuestros nativos que no conocían la comunicación, cuando ya con la venida de estos extranjeros comienzan ya a conocer la comunicación, ¿no? Entonces el manguaré, que era un ente de comunicación, se hace un ente de música, ¿no? Este sonido es macho, este sonido es hembra, ¿verdad? Ah, macho y hembra. Este sonido es macho. Este sonido es hembra. Ah, es Macho más. y hembra. Ah, son Y la diferentes. danza que hacen. Diferentes sonidos, ¿no? El manguaré, ¿no? Ya es música ahora. Y en otras órdenes sacerdotales también, ¿no? ¿Y qué encuentran ellos, los primeros pobladores de Iquitos? ¿Qué etnias se encuentran ellos? Dos etnias, los llamados los Iquito, ¿no? Características de estos, pues los hombres y las mujeres vivían en chozas separadas. Los hombres eran grandes guerreros, inclusive hacían sacrificios humanos, y las mujeres eran expertas tejedoras, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Cuando la historia nos cuenta que cuando ellos se regresan a estas etnias nativas, la mayoría de ellos huyen pensando que se iban a matar. Por eso hasta ahora en nuestra selva. Wow. Es como un nacimiento, pero versión selva. Sí. Wow. Versión selva, claro. Wow, qué hermoso. Vamos a subir más con lazos, ¿no? En este caso el próspero es el Girón Próspero. Próspero. Y al costado derecho, al costado de la catedral, está el Girón Arica. Arica. ¿Ya? Pero estos dos nombres tienen un origen. Cuando yo te había comentado, y el chamán le está lanzando la curación a través de los espíritus a esta mujer. Eso significa que. Wow, el cuadro de la runamula. Wow. Te había comentado que en 1864 primero llegaron los barcos de la Marina y después comienzan a llegar grandes barcos ingleses, y en otros barcos venían otras culturas, ¿no es cierto? Y en estas culturas nos traen mucho progreso en nuestra ciudad. Pero ¿qué pasó? Que con estos barcos ingleses, desde ese año empiezan a llegar, ellos ilegalmente ya estaban explotando el caucho. Sí, extrayendo. Pero el gobierno del Perú le dio una legalidad entre 1885 y 1890. ¿Ya? Vamos a hablar de dos cosas, el lado bueno y el lado malo. Claro. Comenzamos por el bueno, ¿no? ¿Qué pasó con Iquitos con la llegada de estos señores? Un poco que también adelantamos traen, pero mucho progreso. Iquitos no era una ciudad, Iquitos era un caserío de 30 a 25 casitas, así como cualquier caserito que llega, pero de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de ojos, Iquitos, ¿qué se hace? Una ciudad. Una ciudad.
de la noche a la mañana empiezan a haber grandes construcciones, grandes casonas, grandes comercios en Iquitos. En un abrir y cerrar de ojos, crece. ¿Cómo vivía nuestra sociedad en esa época? Vivía al europeo, Iquitos se europeizó en su manera, en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus maneras de vestir inclusive. Porque los varones se vestían pues como europeos, con gorras, con todo lo blanco, a la tela, todos los pantalones, la mujer es igual, ¿no? Inclusive las costumbres europeas. Inclusive Iquitos llegó a tener 4 trenes que de Lima lo tenían. ¿Y qué pasó también con la ciudad? ¿Ya? Aparte de crecer económicamente, aparte de crecer infraestructura, el Citibank de Londres se instaura en Iquitos por los ingleses y se empieza a emitir la libre esterlina en ese peruano. Y eso había mucho poder económico. Iquitos crece, claro. se hizo una urbe comercial muy grande. La ciudad más rica del Perú. Sí. ¿Ya? Y sin exagerar, también hasta ir un poco más allá. Porque los ingleses toman 2 ciudades como emporios, Manaus y Iquitos. ¿No? Entonces, ese era un poco el lado bueno. Vamos a hablar ahora del lado malo, ¿no? Esta negatividad, simplemente los caucheros. Acá hay 2 de los muchos que han existido en esa época, Fiscarral y este señor que se llama Arana. José Arana, que llegó a tener un honor en nuestra ciudad, llegó a tener el nombre de una calle, pero por presión política y del pueblo lo tuvieron que cambiar esa calle porque este señor no tenía que tener ningún honor en nuestra ciudad porque era el más malo de todos los caucheros. Ojo, que todos han sido malos, no han sido buenos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esa época en todo el mundo existía la esclavitud y estos señores esclavizaron a nuestros nativos. ¿No? Mira, esto es lo que buscaban los ingleses. Este es el árbol de la xiringa. La xiringa. ¿Ya? Y cuando se levantaban las cortezas, pues ahí salía la goma, el caucho, lo que ellos buscaban. Este es el proceso de elaboración del caucho. Y esto ya es el producto del caucho, y que todo este proceso se tardaba entre 8 a 9 días en hacerse. Pero ¿qué pasó? Este señor tomaba entre 5 o 6 esclavos. Lógicamente que ellos estaban en la ciudad, sus capataces estaban, ¿no? Pero todo era direccionado, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los capataces? Direccionados por él. Aquel que no podía, porque ellos le decían, ustedes no me van a hacer en 8, sino en 5 o 6 días. Así les daba a él, les decía a sus capataces que como imagínate pues que entre caucheros había una competencia también desleal, ¿no? Claro, se robaban entre ellos. Entonces ellos, ¿qué hacían? Tenían que producirlo más rápido para que puedan vender sus productos a los extranjeros. Entonces ellos, sin importarles la vida de nuestros nativos, con aquel que no podía, no aguantaba, no se cansaba, lo que cualquier simplemente les mandaba sacrificar. La historia nos cuenta, y los libros están, que solamente este señor tuvo 30.000 sacrificios de nativos, solamente él. La historia nos cuenta que Fiscarral cerca de 20.000 personas. 20.000. Imagínense, había muchos más. Claro, cada uno tenía su zona, ¿no? Entonces sí, pero ¿qué pasó pues? Que no faltó alguien quien descubre estas barbaries y empiezan a ver las denuncias en la ciudad. Iquitos creció económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, en infraestructura. Iquitos se hizo glamuroso, se hizo poderoso, se hizo todo, pero a consecuencia de qué? Del sacrificio de nuestros nativos. Y entonces comenzaron a llegar las denuncias. Las denuncias llegaron a Lima, y de Lima también llegó a Londres, y el gobierno de Inglaterra le manda a este señor, Rogers, y a 2 veces le manda a investigar estas denuncias, y con tan solo la presencia de este señor se detiene la esclavitud en nuestra selva de la Amazonía, ¿no? Alexander Vica, ¿qué dice este señor? Él de la parte del Brasil, ¿qué dice que el robo imperialista? ¿Qué descubre este señor? Que los ingleses nos estaban llevando nuestras semillas, ¿y dónde sembraban ellos? En 2 países que tenían como colonias en esa época, Singapur y Malasia. Ahí estaban sembrando los ingleses lo que era de nosotros, ¿no? Y también tengo que decirte otro, porque estamos en consecuencias ahorita, ¿no? ¿Qué pasó también con Iquitos? Como Iquitos se había hecho todo lo bueno, lo glamuroso, como vivía Iquitos, había crecido, las grandes comercios empezaron a venir a más inversión a Iquitos, porque al haber la libre esterlina, empresas más poderosas vienen a invertir porque había
plata, había capital, había movimiento económico, había poder adquisitivo en esa época. Pero ¿qué pasó? Que la competencia entre ellos también fue desleal. Y el pobre, como en cualquier parte del mundo, en un pueblo también existe la pobreza. Y el pobre en la época del caucho se estaba haciendo más pobre. ¿Por qué? Porque al haber una competencia desleal, al haber un abuso de precios de los comerciantes en esa época, ellos elevaron los precios sobrenaturalmente, algo así, ¿no? Cosas. Si un kilo de arroz costaba un sol, ellos le elevaban hasta 9, 10 soles. ¿Por qué? Porque ellos decían, acá hay plata, acá la libre esterlina la gente compra, pero el pobre ya no podía comprar. Y la historia nos cuenta que el pobre ya salió para que coma ya. A consecuencia de eso, a consecuencia de este robo, a consecuencia de estas denuncias, pero con más a consecuencia del masacre de nuestros nativos, el gobierno del Perú en 1920 da por terminado la explotación del caucho en nuestra Amazonía del Perú. ¿No? Estos dos baúles son de los caucheros, son originales. Son originales. Avanzamos. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué es lo bueno también que nos dejó esa época a nosotros? Las grandes construcciones que nos dejaron estos ingleses. Y yo te había comentado que en 1920 se concluye la explotación del caucho y esos ingleses se van, pero nos dejan un buen legado, un buen trabajo nos dejan ellos, ¿no? En nuestra ciudad. Ojo que todas estas construcciones desde esa época fueron declarados patrimonios culturales de la nación. Acá hay uno de ellos, la Casa Moreira, que está por la Plaza Castilla, uno de los tantos caucheros que hemos tenido. Esta es la Casa Pinasco, familia italiana que han venido en estos barcos, ¿no? Esto fue la primera panadería que tuvo Iquitos. Ese progreso nos trajeron los italianos. La primera panadería que tuvo Iquitos fue esta, que está en la Plaza de Armas, al costado de la Casa de Hierro, ¿no? Pero mira cómo vivían los societantes. Quizás esta sea la más emblemática. Entre 1908 y 1911 los ingleses construyeron en nuestra ciudad el Hotel Palace, ¿no? Aquí se emitía el Siete de Bandas. Ese era el... Y todo esto era el hotel, ¿no? Pero el gobierno del Perú le da un honor a esta construcción, una de las más representativas en nuestro país, uno de los más bellos hoteles en esa época. En el Perú no había más. Y en Iquitos se construyó esta hermosa construcción, ¿no? Le da un honor. Se empezó a desviar naturalmente, pero las autoridades, tanto locales como nacionales, tuvieron que ayudarle a desviar porque nos estaba afectando mucho nuestro litoral. Todo esto no existe. Eso y las plantas curativas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahí tenemos, por decir, la uña de gato, la buta, la uña de gato, el tabaco, el ojé, que quizás es el laxante más poderoso que tiene el mundo. Pero todas estas cortezas, estas bebidas, se tienen que tomar moderadamente. Claro, y con... Tienen que darte las personas que sepan, pues, porque ellos te van a decir cuándo, cuánto, qué vas a dietar y todo eso. Habla de costumbres, tradiciones, leyendas. Pero la cuarta obra que él dedicó a la Amazonía, El sueño del Celta, es el más importante. ¿Tú te acuerdas de este señor Roger Cassidy, ¿no? Sí. Que investigar las denuncias? Vargas Llosa toma toda esta investigación para que escriba El sueño del Celta, época del caucho en él. Sí, creo que también se basa en su obra de... Primero, sí. Antes que inclusive que Pantaleón, ¿no? Sí. Se llamó Fiscarrata. Sí, esa buenaza. Klaus Kinski, Claudia Cardinale y ese señor, el director, que se apellidó Herzog, que era productor y director de la película. Pero había un cuarto personaje que todos conocemos que vivió en Iquitos. 8 meses vivió Mick Jagger en Iquitos, ¿no? Y él formó parte de la película también. Los Bond, los chinos que llegaron en esos barcos. ¿Qué progreso nos trajeron los chinos? ¿No? Los chinos nos trajeron a nuestra ciudad y después a Lima y después quizás a Sudamérica las cámaras filmadoras y las cámaras fotográficas. Eso trajeron los chinos a nuestro Iquitos, ¿no? Por eso... Estas son las más populares, ¿no? ¿Cómo? Las más populares.
todas las orquestas. Más euforia, caliente, a explosión. La música, bueno, la antigua. Sí. Wemblers. Wow, la amenaza verde. Está guampeando. 8. Eso fue la primera aduana que tuvo nuestra ciudad de Iquitos, ¿no? Se tuvo que crear esa aduana para controlar cargas y pasajeros cuando otros barcos comenzaron a llegar, ¿no? Pero lamentablemente esta infraestructura ya no existe porque el Amazonas lo llevó. Ah. 1920, cuando te había dicho que se corta la explotación del caucho en el Perú por los motivos que te había comentado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con nuestra ciudad? ¿Qué pasó con nuestro Iquitos? Como Iquitos alcanzó un auge económico, Iquitos entra en un déficit económico bien grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que nuestro gobierno desde entonces pasó más de un año que nunca el gobierno de ese entonces nos daba un apellido con Colombo y un título de Brasil, ¿no? Entonces, él tiene honores en nuestra ciudad, tiene el nombre de una calle principal, casi habré conocido el TPT. Ya esto es como los nativos lo han creado así. ¿Por qué? Porque esto prensa. Prensa. Una ellos prensa. ponen la yuca ahí para que se seque, ellos la hacen para que se hagan para que hagan ¿cómo se llama? La farina. Fariña. Por eso, porque eso le hacen así, le prensan, pues eso como una boa, ¿no? La boa, ¿qué hace? La prensa. Eso es el pipití. Perfecto. Te voy a tomar una foto ahí. Sí, un favorito. Hola, señor duende. Mira, amor, este es un duende de la selva. Uy, mira, un delfín. Y bueno, pues terminé de visitar el Museo de Iquitos, muy interesante. Toda la historia de la ciudad y con un guía de lujo. De veras vale la pena. El señor Martín, buena onda. Y pues, gente, llegaste hasta acá, dale like al amor. Video, suscríbete, es gratis y pues apoyas este humilde emprendimiento. Y sobre todo visitas Iquitos, pues porque Iquitos es historia, Iquitos es Perú, papá. Hablamos.